Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, esto es Presente Bolivia, un espacio donde debatimos el país que somos, pero también el que podríamos ser. Grabado en el Parlamento, donde la historia se saborea con café y el presente se debate con ideas. Bienvenidos al diálogo, bienvenidos a Presente. Agradecemos al Café del Parlamento por brindarnos un espacio para estar con nuestros invitados. Bienvenidos a otro episodio de Presente. En esta ocasión nos encontramos con dos invitados, con Jorge Velarde Rosso, que es director y fundador del Think Tank Libera, director académico, y también con Ana Velasco, que es politóloga y coordinadora del proyecto Unámonos, y también con Arturo Verazain. En este episodio vamos a hablar, como es una mesa de redonda, un poco de ideología, también un poco de coyuntura, pero también de la polarización tal vez que existe entre ciertas posturas políticas. Así que yo quiero empezar preguntándoles, ¿ustedes qué opinan de tal vez identificarse con una postura ideológica? ¿Están a favor, en contra? ¿Quién quiere empezar primero? Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Bueno, gracias por cederme la palabra, gracias por invitarme a charlar. Yo, justamente, ¿no? O sea, y desde Libera defendemos un poquito esta idea de uno tiene que saber qué piensa, tiene que tener, ¿no? Entender por qué defiende lo que defiende, por qué cree lo que cree. Y al mismo tiempo tienes que estar abierto al diálogo, ¿no? O sea, si defiendes una postura liberal, por esencia tienes que aprender a respetar, o sea, tienes que presuponer que la sociedad es plural. Y además la idea de formar líderes, ¿no? Desde una perspectiva, digamos así, liberal clásica, es lo que quieres es fomentar una sociedad donde haya pluralismo, ¿no? Quizá las otras ideologías más bien buscan justamente eso, ¿no? Todos tenemos que pensar igualito y se castiga el disenso, ¿no? Los casos más extremos, ¿no? O sea, históricamente, digamos, en la Unión Soviética, o sea, se persigue justamente la heterodoxia de la doctrina oficial del partido. En cambio, el liberalismo, en principio, fomenta eso, ¿no? O sea, una sociedad plural donde puede ser pensar, rezar, amar, lo que quieras distinto, y tienes que aprender a convivir. Ese es el reto de una sociedad libre, digamos, ¿no? Y eso es lo que tratamos de promover en Libera. Creo, y tal vez va a ir de la mano de lo que decía Jorge hace un ratito, que es en principio una decisión libre e individual, esta de tomar una postura, ¿no? Algo con lo que yo siempre me he chocado un montón es que a veces hay una especie de presión social, política, ahora en redes, de que si no tomas una postura específica sobre algo, entonces eres parte del problema. Y creo que esa presión más bien perjudica en vez de ayudar, porque hay veces donde necesitas pensar, necesitas reflexionar, ver todas, en el pluralismo, ver todas las distintas posturas antes de tomar una decisión, ¿no? Si la postura es tomada de forma autónoma, de forma reflexionada, de forma consciente, para mí, aunque sea contraria a la mía, como decía Jorge, es totalmente respetable y me encanta dialogar con gente que piensa distinto a mí, ¿no? Pero cuando las posturas no son realmente posturas, sino que son presiones sociales para que la gente decide de qué tribu estar, ¿no? Del lado de qué tribu estar, independiente, te pasas por la tangente, digamos, la coherencia moral, la coherencia de las ideas, solamente tengo que ser hincha de un grupo o hincha del otro. Ahí es donde yo más bien digo, esas posturas no suman, digamos. A ver, por ejemplo, algo que yo creo que pasa en la política boliviana es que, bueno, tenemos una crisis de partidos políticos también, ¿no? O sea, no podemos pedir una coherencia entre el candidato y su partido porque más que todo es un alquiler de partidos políticos. Entonces, a veces sí es irónico ver que tú ahorita estás más con una campaña más a lo liberal, con el tema de libre, y que el partido político es Frente Revolucionario de Izquierda, digamos. Pero, ¿qué es lo que hemos visto también actualmente con los parlamentarios? Que Comunidad Ciudadana también está con el FRI. Entonces, yo sí encuentro que dentro de, no es un partido, pero de esta alianza, existen muchas divisiones, o sea, no hay una coherencia ideológica dentro del todo. Y creo que en otros países lo que yo veo es de que esperas algo mínimamente de los candidatos a senadores, diputados, en cuanto a su ideología. En cambio acá
todo es un chenco, por así decirlo. Tienes a alguien que va a ser izquierda total y tal vez alguien que es de centro y otros que sí se consideran liberales dentro de una misma alianza. Entonces, sí les quiero preguntar, más allá de la crisis de partidos políticos que existe, evidentemente, ¿qué tanto creen que esto afecta, digamos, a la hora de que tengamos un parlamento que tenga un consenso en una votación? Es decir, después se ve que hay opositores, entre comillas, que votan con el oficialismo, por ejemplo. ¿O creen que esto igual es algo, como tú decías, que por ser parte de una alianza te acorrala que votes sí o sí por lo que dice la alianza? ¿Está bien? ¿Está mal? O sea, hay varias cosas que se me ocurren, digamos, ¿no? Para pensar. Parte de la crisis, digamos, en la política en el país es y tiene que ver con esto de la polarización. O sea, la política por esencia es buscar consensos en distintos temas puntuales, ¿no? Por eso digo, o sea, un buen político, desde lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, tiene que tener a nivel personal, aparte del grupo del que pertenece, estos como temas no negociables, ¿no? O sea, este tema yo no puedo apoyar por una cuestión de conciencia, o este tema yo no puedo apoyar por una cuestión de, no voy a decir ideología, después podemos tocar ese tema, sino por una cuestión doctrinaria del partido al que pertenezco. Entonces, eso en democracias más desarrolladas, como Estados Unidos, ¿no? Que tienen una figura que se llama el whip, que incluso tiene que ver con la imagen del látigo. Whip es látigo, ¿no? Entonces, los representantes, los MPs en Gran Bretaña, etcétera, tienen libertad de votar como quieran, pero el mismo partido cada cierto tiempo tiene que ponerlos en línea. Por eso la imagen del whip es como, tienes que apoyarnos a todos, digamos, pero tiene la libertad de votar como le dicte su conciencia. Eso en Bolivia no existe, ¿no? Porque por un montón de razones. Entonces, es bueno conocer eso como para decir, bueno, vayamos hacia eso, ¿no? Hacia una democracia plural, justamente donde se fomente la libertad de criterio de los parlamentarios, pero también haya estas agrupaciones en torno a ideas, en torno a doctrinas, no ideologías. Después, insisto en eso, después podemos hablar de eso. Sí, yo estoy bien de acuerdo con lo que dice el George, y además estoy viéndolo desde el punto de vista que es mi postura. Sí, ideológica. Sí. También lanza una. Personal. Que sí es centro, ¿no? Y para mí, digamos, en términos de coherencia filosófica, el tema del justo medio, este concepto que tenía Aristóteles del justo medio, es lo que es para mí una buena brújula. Entonces, en lo que tú acabas de decir y en lo que decía George, hay dos cosas que son dos extremos. Uno es lo que vivimos en Bolivia. Cero ideología, cero brújula, cero objetivo, propósito. ¿Por qué estoy en la política? Porque me gusta ir a sacarme la mugre al Parlamento, porque, bueno... Por suerte. Sí. Porque hoy día este cuatecito me ha traído, mañana me va a traer el de más allá, y es como la ley de la selva, ¿no? El país en la última de las prioridades, ¿no? Hacer política y gestión pública en la última de las prioridades. Y el otro extremo es esto donde la ideología se vuelve en un corset, se convierte en una camisa de fuerza que te impide pensar libremente, ¿no? Donde tienes que ser obediente a una línea y cualquier cosa que se salga de esa línea, entonces está prohibido para ti pensar. Esos dos extremos me parecen los dos terribles, ¿no? Y lo que dice Ana, ¿no? Por ejemplo, algo que ahorita estaba pensando, ¿no? Era el término que se usaba para los países del bloque socialista, de la Unión Soviética, era centralismo democrático. O sea, tenían parlamentos, pero en el fondo, ¿para qué? Porque todos tenían que votar igual, ¿no? O sea, ahí es cuando lo que decía, cuando la doctrina es absoluta, entonces, por simular, digamos, la idea de una política democrática, pasa en China, pasa en Corea del Norte, pasa en Cuba, que también tienen asamblea, pero ¿qué sentido tiene, digamos, ¿no? O sea, todos tienen que votar lo mismo. Entonces, y en Bolivia es un híbrido en el sentido de, claro, se presupone que todos los del partido tendrían que votar igual, pero no tienen ideas. O sea, es un... Sí. Entonces, como yo sí creo que los partidos, el sistema, y si no hay partidos, tiene que haber o think tanks o espacios donde los jóvenes y no tan jóvenes se puedan formar políticamente, con ideología de por medio, sin ideología, pero que puedan conocer, saber y pensar.
¿no? Es importante porque es lo que te da brújula. Pero cuando la gente dice, no, lo que le falta a este país es ideología, cuidado con eso también. Creo que por eso también yo decía, bueno, hablamos de ideología aparte, porque a veces la ideología se puede convertir en un castigo, ¿no? En algo que te impide pensar. Entonces, el ser humano tiende a tener mucha ansiedad cuando hay incertidumbre. Y la verdad es que yo creo que, por eso me voy yo siempre al medio, hay que saber navegar entre tener valores, principios y fundamentos que tú quieras defender, pero a la vez poder conversar con otros que piensan distinto, y capaz lo que dice el otro me dice algo que no cuestiona mis valores, pero cuestiona una otra forma de ver la cosa que me puede ayudar a progresar, ¿no? Si sabes quedarte en el medio de hacer ambas cosas, que es pues medio hacer malabarismos, creo que los países avanzan, las sociedades avanzan y la humanidad avanza. Perdón, ahí yo tengo una consulta para ambos. Detrás de cámaras estamos hablando un poquito de que son politólogos, ¿no es cierto? En todo este tema estamos viendo, y la pregunta es la siguiente: ¿ustedes creen, en base a la experiencia y todo el trayecto de años que han vivido en este marco de la política y el estudio de la misma, ¿no? ¿Creen que Bolivia tiene como tal una ideología boliviana? O sea, ¿el boliviano se centra en una preocupación propia por el territorio nacional, o es que solo imitamos ideologías extranjeras? A ver, siendo totalmente estricta, toda ideología va a ser extranjera siempre, ¿no? O sea, no somos, los países no somos islas, valga la redundancia, aisladas de lo que pasa en el resto del mundo. Eso para mí, ese patriotismo medio populacho de no, tiene que ser boliviano, digamos, me parece un poco inservible, porque pucha, las ideas tienen que fluir, vengan de donde vengan. Lo que sí, a veces tendemos a ser flojos de decir, esto ha funcionado excelente en Costa Rica, y porque funciona excelente en otro lado, decimos copiaremos y calcaremos, sin hacer el trabajo duro de pensar, ya, pero qué condiciones hay allá, qué condiciones hay acá, qué se puede, qué no se puede, ¿no? Y yo respondería a la pregunta justamente con dos cosas que ustedes han dicho, y yo diría sí, que es una versión, digamos, no sea, nacionalista, ¿no? El boliviano tiene una fruto, digamos, ¿no? de la revolución, ¿no? nacionalista del 52, esta idea, ¿no? Entonces tú has dicho, no, hay una ideología propia, esa idea de que lo que dice Lana, ¿no? O sea, todos tenemos un poquito ese chip de tiene que ser nacional, ¿no? O sea, él consume lo nuestro. Entonces, esa sospecha de lo extranjero, esa sospecha, yo diría que ese es un tema justamente, ¿no? Los bolivianos somos bien patrioteros, ¿no? Porque nos han enseñado ese nacionalismo, ¿no? O sea, la palabra que utilizamos, ¿no? O sea, para lavar las expropiaciones sistemáticas que ha hecho este país es nacionalización, ¿no? Esa idea de que, ¿no? Entonces, sí, la ideología, para responder rápido, digamos, sí, los bolivianos son ideológicamente nacionalistas, me animaría a decir. Pero ahí, tal vez ustedes, yo creo que esto es una gran traba para los políticos, la verdad, el patriotismo que los tenemos como bolivianos a nosotros mismos, porque bueno, por justamente hablar algo de Chile, Goni cayó, digamos, y actualmente con el tema del litio, la mayoría no está de acuerdo en que se aprueben, pero yo no lo veo tanto como, es que estos contratos con China y Rusia son pésimos, sino lo veo como, es nuestro litio, pero no veo una propuesta más profunda de cómo nos podemos beneficiar realmente con eso. Y seguimos con la idea de es nuestro recurso natural, como fue la plata, el por estaño. Ejemplo, ahí es un buen ejemplo de que todos pensamos así, y como hablamos manifiesta lo que pensamos. Estás diciendo nuestra plata a algo que estoy presuponiendo por la formación común que tenemos, a la plata potosina del siglo XVI o XVII. No, ni tú, ni yo, ni nuestros antepasados vivían todavía, ¿me entienden? O sea, pero nos han enseñado que era nuestra, ¿no? Algo, o sea, lo mismo el litio, es nuestro. Y ahí hay un problema para el desarrollo, porque lo que es de todos no es de nadie, ¿no? En economía se habla de la tragedia de los comunes. O sea, si algo es de todos, se explota mal, se sobreexplota, etc. Y vos sabes bien, porque es súper difícil explicar estas cosas. Por eso en Libera tenemos un programa de formación que es largo, porque tienes que poner a los jóvenes con los que trabajamos y decir, mira, vamos a ir
de a poquito explicándote por qué la tragedia de los comunes es una de las razones que explica por qué hay pobreza en Bolivia. Porque si todo es nuestro, lo aprovechamos mal, y literal es lo que ha pasado con el gas. Y sobre la tragedia de los comunes yo pondría una capa encima, que estoy totalmente de acuerdo con Jordan en ese sentido. Creo que la analogía de la tragedia de los comunes explica súper bien la historia boliviana, que además hay que conocer y entender por qué nos vuelve a pasar lo mismo una y otra vez, ¿no? Y la capa extra es que hay una herida colectiva que estamos heredando de generación en generación, y estamos queriendo resolver los grandes problemas del país a través de esa herida, ¿no? Y yo sé que suena así como que uy, que místico, que psicológico, digamos, pero si tú lo llevas, digamos, a un ejemplo individual, cuando tú tienes una relación de pareja o una relación de familia y te relacionas, te vinculas a través de una herida, nunca van a funcionar bien tus relaciones, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, yo creo, con nuestros recursos naturales. Como en algún momento nos robaron, nos colonizaron, nos hicieron tal cosa, tenemos esa herida intratada, pero hemos glorificado nuestra herida, ¿no? Entonces ahora somos la herida. Y cualquier intento de curar esa herida es un suicidio, porque nuestra identidad está basada en nuestra herida. Y ahí voy a lo que tú dices al principio, es súper difícil para los políticos tocar eso, porque no solamente estás tocando algo que duele, sino estás tocando algo con lo que me identifico. El boliviano es el sonso del barrio, la víctima, que toda la vida se ha hecho bulear con Chile, con Perú, con Argentina. Entonces, si me quitas mi identidad de víctima, ¿quién soy? ¿No? Y ese es el rol principal que para mí deberían tener los políticos de una nueva generación. Con nueva generación no me refiero a edad. Podría ser alguien de 80 años, pero que te diga, esta ya no va a ser nuestra identidad como bolivianos. Nos pasó, existió, lo reconozco, dolió, fue duro, no lo niego, no lo tapo, pero tampoco aumento la herida para que siga siendo mi catapulta política. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Y justamente en un episodio que teníamos con Pedro Portugal, que a mí me ha encantado, él nos decía, el problema de los políticos es de que no construyen, bueno, no solo de los políticos, ¿no? En general de la sociedad, que no construimos una nueva idea de Estado-nación. Es decir, yo creo que otra herida es el tema de el indigenismo, otros lo llaman indianismo también, versus tal vez los citadinos, esa igual otra polarización que existe. Y él dice, bueno, igual muchas personas están con mucho resentimiento por ese lado de la historia, digamos, pero se queda ahí. Entonces, si ves que alguien sale y simplemente por el hecho de verlo físicamente, si no te agrada, simplemente lo rechazas. Entonces, ¿cómo se curan ese tipo de heridas también? De ver más que cómo sea una persona, sino qué es lo que realmente te propone una persona, es decir, sus ideas. Sí, y siguiendo la analogía, digamos, psicológica que has planteado, ¿no? Aunque el Toto no estaría muy de acuerdo. Chiste interno. Es igual que en que una persona, la terapia es contar tu historia, recontar la historia, y la mirada del otro te va a decir, no, ahí donde tú te consideras víctima no es tan cierto. Y yo estoy convencidísimo de eso porque he hecho una maestría de historia. La historia de Bolivia está mal contada. Está llena de simplificaciones, llena de lugares comunes, y todos repiten de última en la misma narración, que es esta: somos víctimas desde la colonia, somos víctimas de no sé qué, somos víctimas de cuánto. Y una de las cosas que también estamos tratando en el Libera es esas investigaciones históricas. El problema es, yo que he hecho, pues, insisto, mi maestría en historia, ahí me he dado cuenta que estudiar historia es caro. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, necesitas mucho tiempo, necesitas que el historiador, porque tiene que comer, ¿no? ¿No? Porque es un tipo que nos gusta, ¿no? Encerrarte en un ambiente así frío y
¿no? Y ver hoja por hoja un periódico de hace 100 años, ¿no? O un diario, o un libro, o registros de nacimiento, lo que fuere. Necesitas mucho tiempo y procesar eso y sistematizar eso, etcétera, etcétera. Entonces, Sobre todo si eres tú solito. además, bueno, pero digamos, o sea, lo que me voy es, no se fomenta desde ningún lugar, ¿no?, el estudio de la historia. O sea, como, digamos, científicamente hablando, aunque no me gusta el término, pero para que se entienda ahorita, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Es mi hipótesis de interpretación, puedo equivocarme. Entonces, ¿qué pasa? Los pocos historiadores bolivianos, ¿no?, tienen que vivir de repetir lo que el gobierno quiere. El mejor ejemplo es el famoso libro azul. El del mar. O sea, de algo tengo que vivir, ¿quién me va a pagar? Entonces voy a contar una historia que no voy a decir que es falsa, pero tampoco es tan correcta. Y a los historiadores que se animan, historiadores o no, a contar otra versión de la historia, son socialmente castigados porque, claro, no solamente están contando una versión alternativa, sino que están yendo en contra de mi identidad. Y ahí, tal vez, digamos, sumando lo que dice George y lo que tú preguntabas, para mí, cuando hablamos, es un lugar bien común decir, la educación es la solución, ¿no? Pero ¿educación en qué? Digamos, claro. O sea, concretamente, ¿cómo vamos a resolver esto? Y claro, una de las primeras cosas a las que yo he intentado dedicarme un montón en Unámonos ha sido pensamiento crítico, ¿no? Y cuando, claro, para mí era muy obvio, ¿no? Pensamiento crítico, la gente tiene que ser capaz de leer la historia, de ver los hechos, de leer las noticias y poder, no sé, distinguir las cosas. Y con lo primero que me he encontrado ha sido que no hay pensamiento crítico sin gestión emocional, ¿no? Entonces, que mucha gente, que cuando, por ejemplo, tocábamos el tema del 2019 y queríamos justamente esto, ¿no? ¿Cuáles son las historias del 2019 que tú no has escuchado? Tú has vivido en este barrio, tú has vivido en el Alto, tú has vivido en Los Pinos y has escuchado ciertas historias. ¿Qué pasa cuando escuchas otra historia, ¿no? Y claro, el primer shock era emocional. Era como, no, es que eso no es cierto, es que eso no ha pasado, porque si tu historia es verdadera y la mía es verdadera, alguno de los dos tiene que estar equivocado. Y la disonancia cognitiva que te genera que el mundo es complejo y que ambos pueden haber sufrido cosas y ambos han podido ser tanto perpetradores como víctimas, es pues así un shock, ¿no? Pero la gente no tiene la inteligencia emocional, no tenemos, voy a decir, porque tampoco me voy a hacer a la maestra, para lidiar con esa complejidad, porque es dura. Y eso es algo que es como un músculo, lo tienes que ir practicando desde changuito. Y hay una cosa que, y voy a aprovechar esto para justamente porque hablaba de ideología, y yo digo, no es un buen término desde las ciencias políticas, porque ideología es la reducción, la simplificación de la realidad de acuerdo justamente a una serie de ideas, ¿no? Porque lo que dice la Ana es la realidad es compleja y la realidad social más todavía. Y por eso, o sea, cuando estudias, o sea, desde una visión así bien epistemológica, etcétera, necesitas la visión del otro por esta cuestión de la complejidad. La visión del otro, la mía no es totalmente verdadera, la del otro no es totalmente verdadera. Necesitas el diálogo para juntos, ¿no? Y no voy a decir construir, pero sí entender, ¿no? Interpretar, ese es el término que nosotros usamos, interpretar la realidad. O sea, la realidad social, la realidad en general, pero sobre todo la social, es interpretativa, hermenéutica, ¿no? Pero es real, o sea, todos estamos viendo estos floreros. Yo los estoy viendo de este ángulo, ustedes lo están viendo de este ángulo, en las cámaras seguramente se ve diferente. Y es en el diálogo que podemos estar de acuerdo. Entonces, podemos estar de acuerdo que son de dos colores, violeta y blanco. Si yo digo que son cafés, ustedes dirán, no, hazte ver los ojos. Porque la realidad está delante de nosotros y es en el diálogo que la entendemos. Entonces, el problema de hablar demasiado de ideologías es que es una simplificación de la realidad. Y esas disonancias cognitivas que menciona Ana, la ideología te dice, las despacha con, vos lo has escuchado varias veces, Pablo, en Libera decimos, ¿no? O sea, el otro, entonces, su argumento es tonto, malo o loco. Lo que está diciendo es una estupidez porque no entra en el esquema de la ideología, o tiene que ser mala persona, es el demonio. O sea, es el demonio, ¿no? O sea, solo una persona mala puede estar en contra de mi ideología, o loco en el sentido de decir, o las tres juntas. Entonces, no, con el tonto, malo o loco no dialogas. Y entonces ahí se genera esa polarización. Porque yo creo que tengo la verdad absoluta y entonces soy impermeable a las ideas del otro. Y le voy a añadir una cosita más a lo que dice el George, que estoy totalmente de acuerdo. Nuestro cerebro funciona así, porque nosotros como especie
venimos de milenios de vivir como cazadores-recolectores, que vivían en tribus pequeñas que estaban en constante pelea por recursos, ¿no? Entonces nuestro cerebro, la arquitectura de nuestro cerebro ha evolucionado para encontrar buenos y malos, para deshumanizar al otro. Hay un sinfín de estudios que muestran cómo es natural para nuestro cerebro deshumanizar al otro cuando el otro se convierte en una amenaza. Entonces, cuando yo digo que nuestro cerebro es así, ya estás renegando. Sí, no, es súper interesante, no estoy renegando, me has hecho pensar, digamos. Cuando yo les digo que nuestro cerebro es así como la arquitectura de nuestro cerebro, no me refiero a que estamos condenados a ser un orangután que nos vamos a sacar la mierda entre nosotros siempre. De hecho, cuando tú ves la humanidad, y eso es lo que es así impresionante de la humanidad, es que hemos sido capaces de ir más allá de los límites de nuestro cerebro y nuestro cuerpo, ¿no? Hemos estirado la capacidad de lo que nuestra especie es capaz y, por ejemplo, podemos volar, ¿no? O sea, podemos ir al espacio, podemos hacer cosas. Estamos soñando ir a Marte, digamos. Exacto. Como especie. Sí, podemos hacer cosas, claro, como especie que como individuo no podemos. Pero justo, es que lo que me has hecho pensar no es que estaba renegando, o sea, me ha parecido súper interesante tu idea, digamos. Es... Yo diría un poco lo contrario. Yo creo que los seres humanos, justamente si hemos salido de las cavernas y podemos soñar ir a otro planeta, es porque cooperamos. Exacto. ¿No? Nos gusta cooperar, o sea, disfrutamos cooperar. El problema es que históricamente hablando, hasta hace muy poco tiempo atrás, los recursos eran muy escasos. Entonces, cuando los recursos son escasos, la tendencia natural, ahí yo creo que aparece esa parte, pero yo no diría que es la biológica, sino cuando los recursos son escasos, te cierras en el yo o la tribu, ¿no? Porque yo, o sea, tengo una anécdota, pero, o sea, o sea, cuando los recursos son escasos, el otro se vuelve un enemigo. En cambio, cuando los recursos no son escasos, la cooperación es natural. O sea, si hubieran 10 manzanas, todos seríamos súper generosos aquí. No, come tú, no, está bien, no sé qué. Ahora, si hubieran 2, si tú comes la manzana, yo no como. Entonces, ahí está un poco también la postura, digamos, del liberalismo clásico. Es lo que tienes que hacer es generar riqueza, porque la generación de riqueza hace que la gente vaya a cooperar. Y la ironía es que la riqueza se genera cooperando. O sea, es como un círculo virtuoso, ¿no? Y ese es el problema que estamos empezando a tener en la crisis. Empiezas a ver al otro, ¿no? Porque los recursos se hacen escasos. Si el otro consume, yo no. Entonces no puedo dejar que el otro consuma. Porque se vuelve una cuestión de supervivencia. Entonces, por eso el hombre de las cavernas primitivo es tribal. Y eso te tomo, ¿no? O sea, solo que yo diría que no es tan natural, sino es esa condición, ¿no?, histórica que puede cambiar. Exacto. Digamos, el punto base es que puede cambiar, pero lo que para mí es clave siempre recalcar es que no basta con querer cambiar para cambiar, ¿no? O sea, sí. Por supuesto que necesitas querer cambiar, pero tienes que hacer el trabajo, ¿no? Y ahí es donde entra eso de cada vez que me encuentro con una persona que piensa distinto a mí y ¿puedo decir malas palabras? Sí. Me emputa, no lo puedo aguantar, me revuelca así el estómago. Tengo que tener esa gestión emocional de decir, es importante para mí entrenar a mi cerebro de escucharte, aunque me empute. Que es como cuando vas al gimnasio y al día siguiente estás con una macurca horrible y dices nunca más voy a ir al gimnasio. Hay este eslogan, ¿no?, en los gimnasios, creo, de decir no pain, no gain. O sea, si no duele, no funciona. Y así funciona el pensamiento crítico, te tiene que doler. Entonces, si estás todo el tiempo hablando con personas que piensan igual a ti y no te duele pensar, entonces tal vez no estás pensando mucho. Y la única forma de cooperar, de ir adelante, es que te empiece a doler. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escucharnos.